pues que nos tomen el pelo, como luego diré, ¿no? Con algunas cuestiones, ¿no? De todas maneras, bueno, pues la agricultura ecológica, el encanto que tenía hace 30 años ha decaído mucho al haberse estatizado tanto, pero su acción es muy importante, sobre todo en Extremadura y Andalucía, y hay una porción bastante grande de tierra que está sometida al reglamento de la agricultura ecológica. Ya se están publicando libros que deshinchan el globo, sobre todo yo cito el olivar, la erosión del suelo en el olivar ecológico, que es un libro muy interesante, viene a decir lo que yo ya había observado, ¿no? Que el olivar ecológico no protege de la erosión los suelos más que el olivar convencional. Es un libro interesante. Hay otro más que no he citado porque cuando salió yo ya tenía el texto acabado. Mi libro no está escrito con palabras sino con ideas. He intentado eliminar lo superfluo, hay una exposición concentrada, esto a veces lo hace difícil, complejo, pero creo que no puede ser de otra manera. En una editorial alternativa como es Brulot, que pretende editar unos textos, digamos, de carácter social, no puede hacerse un libro grande, un libro demasiado voluminoso, haberlo hecho de más de 250 páginas, pues no era adecuado. Entonces muchísimas cosas se tuvieron que quedar ahí en las carpetas, sobre todo la parte final tuvo que comprimir mucho, algo así como cuando vas de viaje y en una maleta tienes que meter mucha ropa y empujas, pero siempre te queda, dices, bueno, esto no lo puedo meter, ¿no? Quizá pues más adelante haya ocasión de sacar algunos de los materiales que yo he ido. El método que he usado, no he pretendido llegar a conclusiones generales ni desarrollar ninguna teoría. Yo estoy en contra de las teorías, sean lo que sean las que sean. Hay teorías horribles y menos horribles, pero incluso las menos horribles de todas son rechazables. Las teorías no son nada más que formas particulares de teología. Lo que importa es el análisis particular. La mente humana no da más allá del análisis particular. Toda trascendencia, toda averiguación de la esencia profunda de las cosas nos lleva al disparate y a la locura mental. Entonces, mis libros son un conjunto de análisis particulares, desde qué fue el concejo abierto, por un lado, qué fueron los bienes comunales, cómo se crean, qué significado actual tienen, cómo se recogen en la legislación, hasta qué pasa en el olivar ecológico, qué sucede con la agricultura bajo plástico de Almería, cuáles son sus nocividades fundamentales, qué pasa con el bosque hoy, por qué las principales enfermedades del arbolado, cuál sería la solución, qué se debería hacer. O sea, es una sucesión, es un mosaico de análisis concreto, quizá de unos 15 asuntos. Eso también hace, entiendo, el análisis bastante complicado, ¿no? Hay asuntos incluso que parecerían, poco adecuados, ¿no? El debate sobre si en la Iberia seca, como se dice, no llueve por el anticiclón de las Azores o por otras causas, ¿no? A nosotros se nos hace una propaganda continua a lo largo del tiempo con el maldito anticiclón de las Azores, ¿no? Parece ser que eso es la causa de la sequía estival, un problema gravísimo que se ha creado en 200 años. Yo digo exactamente que la causa principal de que las lluvias sean tan escasas en verano y se crea el fenómeno de la sequía estival es la deforestación que realiza el Estado en las desamortizaciones. Y una reforestación a gran escala permitiría superar este problema. Y en segundo lugar, sostengo que la sequía estival ha alcanzado proporciones tan aterradoras que no puede subsistir el bosque autóctono con ella, puesto que las plántulas de los arbolitos, por ejemplo de las encinas, cuando tienen 2 años y viene un año excesivamente seco, se debilitan tanto que son pasto de todas las enfermedades. Por ejemplo, la misteriosa enfermedad de los quercus, que es la seca, que lleva ya 15 años golpeando muy fuerte y no se ha conseguido todavía definir su etiología ni se sabe qué hacer con ella. Pero hace unos días me enteré que algunos pueblos de la provincia de Huelva están conociendo mortandades de encinas que se utilizan luego para los cerdos, del orden de 10.000 en los pueblos en 5 años. Esto es una cosa que, bueno, podéis por vosotros mismos comprender lo que significa. 10.000 encinas por 5 años en algunos pueblos no se puede mantener. Entonces, todas estas cuestiones son la herencia que nos deja, la herencia envenenada, todos los procesos de privatización y particularización y deforestación que se ponen puestos en marcha por el Estado en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Yo hubo estudiosos que lo dijeron al estudiar enfermedades del arbolado en el siglo XIX, que todos estos cambios, esta deforestación a gran escala, habían creado informaciones muy graves, enfermedades de los árboles muy graves, en concreto la lagarta de la encina, y esta ya se definió en el siglo XIX como una consecuencia de la pérdida de arbolado. Esta enfermedad grave, que ahora no es muy grave, pero que en esa época lo fue.
Yo entiendo también que otras enfermedades como la tinta del castaño, bueno, quedan 10 años para la liquidación de todos los castañares. Yo he estado ahora recorriendo unos castañares en Navarra y es aterrador ver la cantidad de pies que están o ya tocados por la tinta o caídos y muertos. Queda el castaño japonés, quedan unas castañas que son una caquita que no valen para nada, pero el castaño autóctono, a mi entender, le quedan 10 años. Bueno, entonces, no hay palabras para definir lo que esto significa. Y yo creo que todo esto es la conmoción, la destrucción medioambiental, la cerealización, la agricolización a gran escala, tiene esto como consecuencia. Decía que el método mío es un método que es una sucesión de análisis particulares. Yo no creo en los análisis generales y no creo en las teorías. No aprecio las abstracciones y sí aprecio mucho los datos. También incluye experiencias personales, conversaciones con mucha gente, etc. Por lo tanto, el libro incluye también análisis político. Yo he hecho un libro directamente político, pero cuidado, no un libro politicista, es distinto. No quiero que el análisis político quite espacio y contenido al análisis estrictamente agronómico o al análisis forestal o al análisis histórico. He intentado combinar todos los aspectos, no sé si esta síntesis la habré logrado o no. Hay una reflexión histórica importante, lógicamente, todo lo que significa el constitucionalismo, para mí es rechazado. Eso ya cuando estuve aquí el año pasado en la crítica del sistema parlamentario, ya hago la crítica del diverso constitucionalismo. Todo el constitucionalismo refleja sociedades de dictadura. La Constitución de 1812 en contra de la posición liberal, progresista e izquierdista no es una constitución de la libertad, sino que establece una dictadura peor que el régimen actual, cuando la legislación se basaba en la novísima recopilación de leyes de 1805. Y esto no es nada más que leerlo para darse cuenta. A nosotros, claro, para defender el régimen actual, el régimen político actual, la Constitución del 78 y en vigor, tienen que magnificar sus orígenes, tienen que buscarse un mito originario. Yo niego ese mito y digo que la revolución liberal aquí fue un acto de genocidio y estoy dispuesto a defenderlo, ya lo he hecho en una charla que he desarrollado sobre los orígenes del régimen actual de dictadura. Fue una carnicería permanente que se desarrolló a gran escala, sobre todo en la Primera Guerra Carlista y anteriormente en la guerra de 1821-23, en el País Vasco, en el Maestrazgo, en La Mancha, en León, en la Alcarria. O sea, realmente quizá fuera peor que lo que luego hizo el franquismo. Lo que pasa es que esto se ha ocultado. Espero que salga a la luz y que la gente lo conozca. También hago una crítica de la tecnología, los efectos de la tecnología. Hay un texto que yo desarrollé en la Asamblea contra el tren de alta velocidad en el País Vasco por indicación del colectivo Los Amigos de Luz al que yo pertenecía. Entonces está recogido en el libro. Es un texto muy breve que dio origen a bastantes debates, pero ahí está. Y el libro incluye también un capítulo de crítica a la ciudad. La ciudad como realidad, una realidad muy conflictiva, e incluye pues, la crítica de la ciudad en el pasado y la crítica de la ciudad hoy. También hago algo de axiología, teoría de los valores. Si alguien está interesado en este asunto, los amigos de Quince Azucena, en el número 20, en el último número de esta revista del País Vasco, tienen un artículo mío sobre valores y ética. La consecuencia es que yo rechazo las soluciones dentro del actual orden, sencillamente porque no existe. Insisto, yo no soy un doctrinario. Si alguien hubiera traído una solución al medio ambiente dentro del sistema actual, yo la reconocería. Eso no significaría que no siguiera resistiendo al Estado, pero es que no existe. El rechazo razonado de la agricultura ecológica es obvio. Cuando la conoces te das cuenta que lo que hace no puede ser admitido. Por lo tanto, tengo que oponerme a los ideólogos de la agricultura ecológica, principalmente a José Manuel Naredo. Yo critico con nombre y apellidos. Este está considerado como el campeón de la agronomía izquierdista. Yo creo que lo que Naredo dice no tiene gran valor, no estoy de acuerdo con sus planteamientos. Cualquiera que se preocupe de entender un poco el mundo rural hoy, la agricultura, inmediatamente acude a los textos de Naredo. Naredo ha publicado mucho. A mí me parece un autor socialdemócrata vinculado al PSOE. Hace 3 o 4 años se editó una cosa sobre el agua que es horrible. Su texto sobre el agua es completamente inaceptable.